Mm, esa. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a hacer un ejercicio sobre los espacios regulares. Ya les había contado de este problema. Habla sobre familias celulares y relaciona las familias celulares con los espacios regulares. Después vamos a definir lo que es un espacio funcionalmente Hausdorff. De hecho, ya dimos la definición en clases pasadas, pero vamos a recordarla. Vamos a recordar que todo espacio funcionalmente Hausdorff es Urysohn y después empezamos a probar propiedades de los espacios funcionalmente Hausdorff. Es un invariante topológico, propiedad hereditaria, propiedad productiva y una propiedad aditiva. Se preserva bajo la suma topológica. Vamos a probar esas 4 propiedades y si llegamos hasta ahí, pues acabamos la clase, ¿ok? Y ya la siguiente clase, lo que vamos a hacer es ver ejemplos de espacios funcionalmente Hausdorff y probar que hay espacios regulares que no son funcionalmente Hausdorff. Y para ello nos vamos a construir un espacio topológico muy famoso, en el cual las únicas funciones continuas son las funciones constantes. Es un espacio que construyó Hewitt, y bueno, nosotros vamos a hablar de él, y ese va a ser el ejemplo de un espacio que es regular, pero no es funcionalmente Hausdorff, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar con la clase de hoy. Antes de pasar al siguiente problema, recordemos algunas definiciones de topología 1. ¿Cuáles? Bueno, primera definición. Una familia C de subconjuntos abiertos no vacíos es celular si para cualesquiera 2 elementos en C con A distinto de B, la intersección de estos 2 conjuntos debe de ser vacía. O sea, una familia celular, ¿qué es? Pues una familia celular es un conjunto de conjuntos abiertos, o sea que ya tenemos un espacio topológico de antemano, tales que tomas 2 elementos de la familia celular, bueno, lo que vas a llamar familia celular, y esos 2 elementos, si son distintos, deben de ser disjuntos. Justo como indica el diagrama, la figura, el dibujito de aquí, ¿no? Aquí tenemos 2 elementos de nuestra familia celular y estos son ajenos. Después tenemos estos 2, también son ajenos y bueno, tienen que ser ajenos 2 a 2, ¿ok? Esto es una familia celular. Esto está muy relacionado con los conjuntos densos y vamos a ver que también está relacionado con los conjuntos regulares, los espacios regulares. Bajamos. Y otra definición que necesitamos es la definición de abierto regular. Vamos a dar la definición. X, tau. Sea X, tau un espacio topológico. Sea U subconjunto de X, un conjunto. Decimos que U es un abierto regular si y solo si U es igual al interior de la cerradura de U. O sea, los abiertos regulares, como que para los abiertos regulares, el operador interior y el operador cerradura son operadores inversos. Porque tú tienes a U, le aplicas la cerradura y después le aplicas el operador interior y terminas regresando al conjunto original. De la definición se sigue, estamos de acuerdo, que el conjunto U debe de ser abierto, porque U es el interior de un conjunto, a saber, la cerradura de U. Y el interior de cualquier conjunto siempre es un conjunto abierto, ¿ok? Entonces, de la definición se sigue que todos los abiertos regulares son conjuntos abiertos, ¿va? Ya los estudiamos, en topología 1 hice yo un videito de los espacios regulares y sus propiedades, entonces, bueno, ya conocemos un poquito de estos, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar al ejercicio. Como les dije, el ejercicio habla de familias celulares y también habla de espacios regulares y abiertos regulares, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el problema. Aquí está el problema 2. Este es el problema 2 que dice, bueno, pues supongamos que tenemos X, tau, un espacio regular infinito. Vamos a demostrar que existe C, una familia celular de cardinalidad infinita numerable, tal que para cada elemento de la familia C, U es un abierto regular. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la prueba. El objetivo es construirnos una familia C celular que tenga una infinidad de abiertos regulares. ¿Ok? Bueno, que sus elementos, que
la cardinalidad de esta familia celular sea infinita numerable y que todos sus elementos sean abiertos regulares, ¿ok? Bueno, pues vamos a construir esa familia. La vamos a construir de manera inductiva. Vamos a hacer el primer paso, construir el primer abierto regular, después el segundo abierto regular, y de ahí generalizamos, y por inducción, podemos construir una familia infinita numerable de abiertos regulares que reunidos nos conforman una familia celular, ¿ok? Bajo, un poco, ahí está. Vamos a empezar la prueba. Demostración. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que X es un espacio regular infinito. Entonces, como X es regular infinito, debe de existir un conjunto A, subconjunto propio de X, cerrado infinito, debe pasar eso, ¿no? Debe existir un subconjunto A de X, donde la contención es propia, es cerrado e infinito. ¿Esto cómo se prueba? Bueno, eso es consecuencia de que si suponemos que no existe, bueno, más bien cómo se hace la prueba, si no existiera este cerrado infinito del que estamos hablando aquí, se puede probar que X debe de ser finito. Pero esto queda como un ejercicio para ustedes. O sea, probar que existe este conjunto cerrado infinito, esta prueba se hace por contradicción. Supongan que no existe un subconjunto de X cerrado infinito. ¿Ah? Entonces todos los subconjuntos propios cerrados de X deben de ser finitos. Usen la regularidad para llegar a que X debe de ser finito y eso es una contradicción, ¿ok? Pero bueno, eso ustedes háganlo como un ejercicio, ¿va? Entonces, del hecho de que X es regular infinito se puede inferir que hay un conjunto A, subconjunto de X propio, que es cerrado e infinito. Hasta ahí vamos. ¿Qué más? Pues vamos a tomarnos un punto A que pertenece en X menos A. Este punto debe existir, ya que A es un subconjunto propio de X. Entonces su complemento, o sea, X menos A, es distinto del vacío. Toma un punto ahí. Por regularidad, ¿qué podemos hacer? Bueno, por regularidad sabemos que existen dos abiertos, U y V, tal que A es un subconjunto de U y A minúscula pertenece en V. Y con la condición de que U intersección V es igual a el vacío. ¿Ok? O sea, tenemos dos abiertos que separan al conjunto A y al punto A. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a usar nuevamente la regularidad. Fíjense, nosotros tenemos un punto y un abierto que contiene a ese punto. Por regularidad, nosotros, ¿qué podemos hacer? Usando la regularidad, podemos asegurar que existe un conjunto W abierto en X, tal que A pertenece en W, se queda contenido en cerradura en X de W, y ese es un subconjunto de V. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, esto último fue por la regularidad, ¿no? Del espacio X. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar el operador interior. Aplicando el operador interior, tenemos que el interior en X de la cerradura en X de W se queda contenida en V. ¿En dónde aplicamos el operador interior? Justo en esta contención que voy a marcar. La voy a marcar de color azul. En esta contención, aplicamos interior en ambos lados. ¿Okay? La contención se preserva, estamos de acuerdo. Del lado izquierdo nos queda el interior de la cerradura de W. Ok. Y del lado derecho nos queda el interior de V. Pero el interior de V, estamos de acuerdo que es V, porque V es un abierto. Su interior es igual a el mismo. Ok. Entonces nos queda esta contención. Y definimos a U1 como el interior de el interior en X, de la cerradura en X de W. Cuando vimos a los abiertos regulares, probamos que un conjunto de esta forma, o sea, interior de la cerradura de cierto conjunto, ese conjunto siempre va a ser un abierto regular. De hecho, aquí abajito tengo el recordatorio, marcado de amarillo. En general, si A es un subconjunto de X, entonces el interior de la cerradura de A siempre va a ser un abierto regular. Ese conjunto siempre resulta ser un abierto regular. Ya lo habíamos probado hace muchísimo tiempo.
Pero bueno, ahí está el recordatorio. Entonces, este conjunto U1 es un abierto regular, ¿ok? Y ese abierto U1 se queda contenido en nuestro abierto V, ¿ok? Vamos a ver el siguiente diagrama. Chequen. La situación está así. Empezamos tomando un subconjunto. ¿Cómo que hicimos? Vamos a ver todo lo que hicimos en el diagrama. Tenemos aquí nuestro espacio X, ¿no? Aquí está nuestro espacio X. Es un regular infinito. Por ser regular infinito, hay un subconjunto A propio de X, cerrado e infinito. ¿Va? Tomamos un punto fuera de A. Existe porque A es un subconjunto propio de X. ¿Va? Y por regularidad, encerramos al conjunto A y al punto A en abiertos disjuntos, ¿no? U y V. Después usamos la regularidad con el punto A y el abierto V, y ahí usamos la condición de ser regular y nos construimos un abierto regular que queda dentro del conjunto V. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hasta este momento, eso es lo que hemos hecho. ¿Ok? Bajo tantito, bajamos. Vamos a dejarlo así. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, X es regular, estamos de acuerdo. Como X es regular, como A es un subconjunto de U y A es infinito, entonces podemos asegurar que U, con la topología de subespacio, es un espacio regular infinito. Nosotros sabemos que la regularidad es un invariante topológico. ¿Ok? A es un conjunto infinito y A es un subconjunto de U. Entonces, U con mayor razón es un conjunto infinito. ¿Ok? Y si le damos, bueno, y le damos la topología de subespacio a U, pues U se hace con un espacio regular. ¿No? Entonces tenemos que U, con la topología de subespacio, es un regular infinito. Y ahora todo lo que hicimos en el espacio X, lo vamos a hacer en el abierto U. Estamos de acuerdo que si aquí nos construimos un abierto regular, ese abierto regular, dentro de U, nos construimos un abierto regular, ese abierto regular va a ser ajeno al abierto regular U1, porque el abierto regular U1 se encuentra en V, y si nos construimos un abierto regular en U, pues van a resultar ser abiertos regulares ajenos. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bajo tantito. Vamos a dejarlo así. ¿Okay? Bueno, ¿qué sigue? Pues básicamente hacer la misma construcción que hicimos para X, pero ahora para el espacio. Chequen. En algo va a cambiar, por eso es que la vamos a hacer. En un detallito va a cambiar y hay que ver ese detallito. Ya después de ver ese detallito, ahora sí se repite el argumento y por un razonamiento inductivo, vamos a terminar construyendo una familia celular de abiertos regulares y esa familia celular es infinita numerable. ¿Ok? Bueno, entonces el paso 2 vamos a hacer. Como U es un abierto regular infinito, pues nuevamente, existe B, subconjunto propio de U, un cerrado infinito. ¿Ok? Tomemos B que pertenece en U menos B. Por regularidad, nosotros ¿qué sabemos? Que existen W y H abiertos, tales que B es un subconjunto de W y B, el punto B, pertenece en H. Y además, W y H son ajenos. ¿Ok? Y nuevamente el mismo pasito que hicimos en el caso anterior. Usamos nuevamente la regularidad. ¿En qué sentido? Pues mira, tenemos el punto B y tenemos el abierto H. Por regularidad, ¿qué podemos asegurar? Que existe un abierto K, subconjunto de U, abierto, tal que P pertenece en K, subconjunto de la cerradura en U de K, subconjunto de H. Ahora estamos tomando la cerradura en U. ¿Por qué? Porque todo este argumento se está haciendo en el espacio topológico U. ¿Ok? Bueno, entonces se toma la cerradura I. Si tomamos interior también lo vamos a tomar en U. ¿Y qué sigue? Bueno, aplicando el operador interior en U, tenemos que el interior en U de la cerradura en U de K es un subconjunto de H.
¿En dónde se está aplicando el operador interior? Se está aplicando en esta contención. El interior preserva contenciones. Entonces nos termina quedando, de esta contención, nos termina quedando el interior en U, del lado izquierdo nos queda el interior en U, de la cerradura en U, de K. Y del lado derecho nos quedaría el interior en U de H. Pero H es un abierto, entonces su interior es igual a él mismo, y por eso es que nos termina quedando H solamente. ¿Va? En este punto, ya en esta parte, proponemos al abierto regular. Proponemos al abierto regular como U2 igual al interior en U de la cerradura en U de K. Es claro que U2 es un abierto regular, pero aquí hay un problema. Este es un abierto regular, pero es un abierto regular en U. Y nosotros queremos abiertos regulares en X. Bueno, no hay tanto problema porque tenemos la hipótesis de que U es un abierto en X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a leer. Por otra parte, como U es abierto en X, se tiene que, y es algo que se puede probar y no es nada complicado, que el operador interior en U es igual al operador interior en X. Y el operador cerradura en U es igual al operador cerradura en X. ¿Okay? Estos operadores coinciden. Entonces, en vez de poner el interior en U de la cerradura en U de K, pues eso es igual al interior en X de la cerradura en X de K. Y ese es un hecho que es un abierto regular en X. ¿Ok? Entonces, de ese argumento se infiere que U2 es un abierto regular de X. ¿Y qué propiedad tiene? Pues la propiedad de que U1 y U2 resultan ser ajenos. ¿Por qué? Porque U2 se queda contenido en U. Voy a bajar tantito para que veamos el dibujo. Aquí está nuestra primera construcción, ¿no? U y V. ¿Ah? Y aquí está nuestro abierto regular que se quedó contenido en V. Después, todo el razonamiento que hicimos en X, ahora lo estamos haciendo en el abierto U, en el espacio U. Entonces, aquí está nuestro puntito, nuestro cerrado, lo separamos con abiertos H y W, y al final nos construimos un abierto regular, U2, el cual se queda dentro de H, por lo tanto se queda dentro de U, y pues U2 y U1 terminan siendo ajenos, porque U y V son ajenos, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? Puedes repetir este argumento, pero ahora tomándose a H. Nos tomamos a H, es un abierto, infinito, es regular con la topología de subespacio, y repetimos el mismo argumento. Obtenemos otro abierto regular en X, que es ajeno tanto a 1 como U2. Continuamos con ese proceso. Bajo. Continuando con este proceso, obtenemos una familia C, UK, con K en los naturales, de abiertos regulares, tal que, si K es distinto de N, entonces UK intersección UN es igual a el vacío. O sea, continuamos con este proceso, de manera inductiva lo construimos a la familia C, a la familia celular, de abiertos regulares. ¿Okay? Sí, solo lo que hay que hacer es repetir este proceso tantas veces como la cardinalidad de los naturales, ¿no? Y de ahí que se obtiene, pues, la familia celular buscada. Entonces, por lo tanto, se es una familia celular de cardinalidad Aleph 0. ¿Okay? Y sus elementos resultan ser abiertos regulares. ¿Okay? Y ahí se acaba el problema. ¿Va? Si está bien, hay dudas, cualquier duda me pueden decir, ¿eh? La duda que haya es bienvenida. ¿Va? Bueno, si no hay dudas, pues continúo. Bajo. Y ese ejercicio lo teníamos pendiente, ¿no? De la clase pasada. Se supone en la clase pasada teníamos que haber hecho ese problema, pero bueno, no nos alcanzó el tiempo. Ya lo hicimos y ahora vamos a pasar a tema nuevo. Vamos a estudiar los espacios que son funcionalmente Hausdorff. Ya habíamos dado la definición y ya habíamos probado que todo espacio funcionalmente Hausdorff siempre es un espacio de Urison. ¿Va? Pero vamos a ver más propiedades. Esa no es la única. Vamos a estudiar más a fondo a los espacios funcionalmente Hausdorff. Vamos a recordar la definición. Empecemos con eso.
Aquí está, definición. Sea X, tau un espacio topológico. Decimos que X es funcionalmente Hausdorff, ¿sí? Para cualesquiera X, Y en X, con X distinto de Y, debe existir una función F que va de X en el 0, 1 continua. El 0, 1 lo estamos pensando con la topología de subespacio inducida por los reales, con la topología euclidiana. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto gráficamente? Pues aquí tenemos a nuestro espacio X. Para que X sea funcionalmente Hausdorff, ¿qué tiene que suceder? Pues que para cualesquiera dos puntos, X y Y, en X, con X distinto de Y, debe de existir una función F continua que va de X al 0, 1, tal que F de X es 0 y F de Y es igual a 1. ¿Ok? Esa es la definición de ser funcionalmente Hausdorff. ¿A qué se parece? Yo creo que ya a esto le encuentran a lo mejor un parecido, ¿no? A la propiedad de ser completamente regular, ¿no? O Tikhonov. ¿Qué significa ser Tikhonov? Que para cualquier cerrado y para cualquier punto, tal que el punto no está en el cerrado, siempre existe una función continua de X al 0, 1, tal que el cerrado, bajo F, se va al unitario de 0, y el punto, bajo F, se va a 1, ¿no? O sea, lo que está diciendo la definición es que puedes separar cerrados de puntos mediante funciones, ¿no? Esta definición de ser funcionalmente Hausdorff, pues es un poquito más general, ¿ok? Porque aquí estamos considerando solo puntitos, ¿va? No cerrados cualesquiera, ¿ok? Entonces, algo que se puede probar, pues es que todo espacio Tikhonov es un funcionalmente Hausdorff. De hecho, su prueba es prácticamente inmediata, ¿no? Estamos en un T1 siempre, en un regular, en un completamente regular, un completamente regular es un T1, entonces los unitarios son cerrados, y por ser Tikhonov, pues puedes separar esos puntitos con una función continua. Bueno, ¿qué más tenemos? Bajo tantito. Propiedad 1, vamos a empezar a probar algunos resultados sobre los espacios funcionalmente Hausdorff. Tenemos que todo espacio funcionalmente Hausdorff es Urysohn. Esto ya se había probado. Esto ya lo habíamos visto. Lo probamos con cuidado. Vamos a ver otra propiedad, bajo. Propiedad 2, la propiedad de ser funcionalmente Hausdorff es un invariante topológico. ¿Ok? Vamos a hacer su demostración. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a tomarnos dos espacios topológicos homeomorfos, sean X, tau X, Y, tau Y. Dos espacios topológicos homeomorfos. Vamos a suponer que alguno de ellos es funcionalmente Hausdorff. Por ejemplo, vamos a suponer que X es funcionalmente Hausdorff. ¿Qué tenemos que probar? Que Y es funcionalmente Hausdorff, ¿va? ¿Qué hacemos? Pues vamos a tomarnos dos puntos, Y1 y Y2, en Y, con Y1 distinto de Y2. Por hipótesis, nosotros que sabemos que X es homeomorfo a Y. ¿Qué significa ser homeomorfos? Que dos espacios sean homeomorfos. Pues que hay una función continua biyectiva con inversa continua del espacio X al espacio Y. Bueno, o del espacio Y al espacio X, da igual, ¿no? Entonces, a esa función se le conoce como un homeomorfismo. Entonces tenemos que existe una función phi que va de Y en X, un homeomorfismo. Todo homeomorfismo en particular es una función inyectiva. Ajá. Tenemos que Y1 es distinto de Y2. Entonces, phi de Y1 y phi de Y2 son puntos en X, los cuales deben de ser distintos, consecuencia de la inyectividad de la función phi. Ajá. Pero estos puntos están en X y nosotros sabemos que X es funcionalmente Hausdorff. Entonces, ¿qué tenemos? Pues por ser como X es funcionalmente Hausdorff, debe de existir una función f que va de X en el 0, 1, la cual es continua y satisface lo siguiente. F de phi de Y1 es igual a 0 y F de phi de Y2 es igual a 0. ¿Qué sigue? Pues vamos a hacer la composición. Vamos a componer a phi con la función f y eso nos define una función g. ¿Esa función g de dónde a dónde va? Bueno, chequen. La phi va de y en x. ¿Estamos de acuerdo?
y la f va de x al 0, 1. Al hacer la composición, obtenemos una función que va de y hasta el 0,1. ¿Okay? Y esa es nuestra función g. Bajo. ¿Y qué cumple la g? Bueno, la g es una continua, estamos de acuerdo, porque tanto phi como f son funciones continuas. De hecho, phi es un homeomorfismo. Composición de continuas nos da una continua. Entonces, la g es una función de y en el 0, 1 continua. ¿Qué satisface? Pues nota que g de y1 es por definición f de phi de y1 y eso es igual a 0. G de y2 es igual a f de phi de y2 y eso también es igual a 0 por la manera en que se tomó a la f, estamos de acuerdo. ¿La f qué propiedad tiene? Pues separa el punto phi de y1 y separa el punto phi de y2. Entonces, ¿qué tenemos? Pues acabamos de construir una función g de y al 0, 1 que es continua, que al punto y1 lo manda a 0 y al punto y2 lo manda a 0. O sea, terminamos separando al punto y1 y y2 con la función continua g. Como y1 y y2 se tomaron de forma arbitraria en y, ¿qué se concluye? Pues que el espacio y es un espacio funcionalmente Hausdorff. ¿Ok? Y de aquí se concluye, la conclusión final es que la propiedad de ser funcionalmente Hausdorff resulta ser un invariante topológico. Y ahí se acaba la demostración. El ser funcionalmente Hausdorff es un invariante topológico. Bajo tantito, bajamos. Entonces, la propiedad de ser funcionalmente Hausdorff es un invariante topológico. Si X es funcionalmente Hausdorff y Y es homeomorfo a X, pues Y también va a ser funcionalmente Hausdorff. Propiedad 3. ¿Qué tenemos? La propiedad de ser funcionalmente Hausdorff es una propiedad hereditaria. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerarnos un espacio X, el cual es funcionalmente Hausdorff. Vamos a tomar Y, subconjunto de X, con la topología de subespacio. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que Y es funcionalmente Hausdorff. ¿Okay? O sea, tenemos que el espacio grande es funcionalmente Hausdorff. Y tenemos un subespacio del espacio grande. ¿Okay? Tenemos que probar que ese subespacio es funcionalmente Hausdorff. ¿Okay? Tomemos dos puntos, A y B en Y, con A distinto de B. Como Y es un subconjunto de X, y A y B están en Y, pues A y B están en X. Son puntos en X distintos. ¿Qué tenemos por hipótesis? Que X es funcionalmente Hausdorff. Entonces, debe existir una función f de X al 0, 1 continua, tal que, bajo tantito, ¿sí? Tal que f de A es igual a 0 y f de B es igual a 1. Esto en un diagrama, pues se ve de la siguiente forma. Aquí está nuestro funcionalmente Hausdorff X. ¿Okay? Aquí está nuestro funcionalmente Hausdorff X. Tenemos a nuestro subespacio Y. Queremos ver que Y es funcionalmente Hausdorff. Entonces lo que hicimos fue tomarnos dos puntos A y B en Y. ¿Okay? Esos puntos también están en X. Y como X es funcionalmente Hausdorff, pues hay una continua que los separa, ¿no? F de B se va a 1 y f de A se va a 0. Ahora, aquí el problema que nos encontramos es que la f es una continua de x en el 0, 1 y nosotros queremos una continua de y en el 0, 1. Bueno, eso es muy sencillo de resolver. El problema es muy sencillo de resolver porque lo único que hay que hacer es restringir nuestra función f, la f que va de x al 0, 1, vamos a restringirla a y. ¿Ok? Bajo. Y vamos a leer. Sea G la restricción de la función f a y. Entonces, ¿qué se tiene? Pues que G es una función de y al 0, 1, la cual va a ser continua, porque la restricción de cualquier función continua es continua, con la propiedad que tiene esta función G. ¿Qué propiedad cumple? Cumple que G de A que es por definición, es f restringida a y evaluada en A, y esto es simplemente f de A, lo cual sabemos vale 0. Esta función sabemos que en A vale 0. G de B por definición es f restringida a y de B. Ajá. Y f restringida a y de B es por definición f de B, lo cual vale 1.
¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que G de A es 0, G de B es 1, terminamos separando A y B con una función continua de Y en el 0, 1, ¿ok? Y entonces tenemos, la conclusión es que Y es un espacio funcionalmente Hausdorff, ¿ok? Y la conclusión final, pues es que la propiedad de ser funcionalmente Hausdorff es una propiedad hereditaria, ¿va? Tenemos que la propiedad de ser funcionalmente Hausdorff es una propiedad hereditaria, ¿va? Si un espacio grande es funcionalmente Hausdorff, cualquier subespacio también va a ser funcionalmente Hausdorff, ¿va? Bajo, y aquí viene la prueba del producto, de que el producto de funcionalmente Hausdorff es funcionalmente Hausdorff, sí, solo si cada factor es funcionalmente Hausdorff. Esta prueba a lo mejor pueden pensar que es complicada. ¿Por qué? Porque creo que podrían pensar eso, porque la prueba de Tikhonov, que también habla de funciones continuas que separan, en ese caso, puntos de cerrados, esa prueba no es tan sencilla. Ajá. Pero esta sí, aunque trabajemos con funciones que separan puntos, no es tan complicada como la del caso de Tikhonov, ¿va? Bueno, vamos a leer el enunciado formal. Sean, o más bien vamos a considerar una familia X alfa, tau alfa, con alfa en J, una familia de espacios topológicos. ¿Qué es lo que dice la propiedad 4? La propiedad 4 afirma que el producto de los X alfa con alfa en J, coequipado con la topología de Tikhonov, es funcionalmente Hausdorff, sí y solo si, para cada alfa que pertenece en J, X alfa, tau alfa, es funcionalmente Hausdorff. ¿Ok? Bueno, hay una implicación muy sencilla, que es cuando uno supone que el producto de Tikhonov es funcionalmente Hausdorff. ¿Ah? Y ahí que tenemos que probar, pues que cada factor es funcionalmente Hausdorff. Pero eso es muy sencillo y es consecuencia de que la propiedad de ser funcionalmente Hausdorff es una propiedad hereditaria y es un invariante topológico. ¿Ok? Entonces, esa prueba se queda como ejercicio. Es un argumento muy simple que hemos hecho con otros axiomas de separación. Entonces, ese ustedes háganlo. Voy a hacer yo el regreso. Vamos a suponer que para cada alfa en J, o sea, cada factor, es funcionalmente Hausdorff. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser probar que el producto de Tikhonov, el producto de los X alfa con alfa en J, es funcionalmente Hausdorff. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomarnos dos puntos en el producto topológico. Tomemos X alfa con alfa en J, Y alfa con alfa en J, esos dos puntos distintos. Tomamos esos dos puntos distintos, ¿no? Si son distintos, si X alfa con alfa en J es distinto de Y alfa con alfa en J, ¿qué podemos asegurar? Que existe una entrada, existe un alfa 0 en J, tal que X alfa 0 es distinto de Y alfa 0. Este punto, el X alfa 0, y el punto Y alfa 0 pertenecen al factor X alfa 0, a este espacio topológico. Ajá. Y este factor, nosotros sabemos que es funcionalmente Hausdorff. ¿Estamos de acuerdo? Estamos suponiendo que todos los factores son funcionalmente Hausdorff. En particular, X alfa 0, tau alfa 0 es funcionalmente Hausdorff. ¿Va? Bajo. Y entonces, ¿qué se tiene? Bueno, pues como X alfa 0, tau alfa 0 es funcionalmente Hausdorff, debe existir una función F alfa 0 que va de X alfa 0 al 0, 1, continua, aquí no lo puse, pero debe ser una continua, tal que F alfa 0 evaluada en X alfa 0 vale 0 y F alfa 0 evaluada en Y alfa 0 debe valer 1. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se ve todo esto en un diagrama? Vamos a ver un diagramita aquí. En el dibujo, ¿cómo se ve? Pues se ve de la siguiente manera. Chequen. Aquí tenemos este plano. Vamos a pensar que es el producto de todos los X alfa, ¿no? El producto de Tikhonov. Y en el eje vertical representa el producto de todos los X alfa con alfa distinto de alfa 0. Y el eje horizontal representa el factor X alfa 0. O sea, el factor X alfa 0 lo estamos poniendo por separado.
¿ok? De los demás factores. Tenemos a X alfa con alfa en J, a Y alfa con alfa en J, puntos distintos del producto, y lo que primero hicimos fue proyectar. Proyectamos y obtuvimos X alfa 0 y Y alfa 0, que es la entrada donde son distintos, ¿ok? Y en este eje horizontal, pues sabemos que este eje horizontal, que es X alfa 0, ese es un espacio funcionalmente Hausdorff. Entonces lo que hicimos fue separar al punto X alfa 0 mediante una función f alfa 0 que lo manda a 0. Y a Y alfa 0, bajo la f alfa 0, se va a 1. ¿Okay? Separamos a X alfa 0 y Y alfa 0 con la función continua f alfa 0. Pero chequen que en el fondo, ese proceso que acabo de decir de proyectas y después aplicas la f alfa 0, en el fondo es una composición. Estamos aplicando aquí la proyección de la alfa 0ésima entrada. Y después estamos aplicando la función f alfa 0. La proyección es una función que va del producto de todos los X alfa hacia el factor, en este caso el factor X alfa 0. Y después le aplicas esta función f alfa 0. Eso es lo que estamos haciendo y eso lo vamos en el dibujo, bueno, nos lo estamos imaginando, ¿no? Pero vamos a formalizar. Ahora lo que sigue es formalizar. Y lo que hicimos en el dibujo se puede formalizar y entonces notemos que pi alfa 0 compuesta con f alfa 0, ¿qué es? Pues es una función que va el producto de los X alfa con alfa en J hacia el intervalo 0,1. ¿Por qué? Porque la proyección, aquí vamos a escribir algunas cositas, la proyección va del producto hacia X alfa 0, ¿no? Y la F alfa 0 va de X alfa 0 al 0,1, ¿ok? Entonces la composición va del producto al 0,1, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces tenemos que esta es una continua, ¿ok? Es una continua y ¿qué satisface? Ah, pues nota que G de X alfa con alfa en J es igual a F alfa 0 de pi alfa 0 de X alfa con alfa en J. Aplicamos primero la proyección. ¿Qué nos va a dar? Pues F alfa 0 de X alfa 0 y nosotros sabemos que esta función manda el punto X alfa 0 a 0. ¿Ok? Eso mismo ahora lo hacemos con el punto Y alfa con alfa en J. G de Y alfa con alfa en J, por definición de G, es F alfa 0 de pi alfa 0 de Y alfa con alfa en J. Aplicamos la proyección y ¿a dónde se va Y alfa con alfa en J? Se va al punto Y alfa 0. Entonces, toda esta composición, toda esa composición es igual a F alfa 0 de Y alfa 0 y por la manera en que se tomó la F alfa 0, sabemos que eso se va a 1. ¿Y qué pasó? Pues que construimos una función G del producto de todos los X alfa al 0,1, la cual es continua, la cual separa al punto X alfa con alfa en J y al punto Y alfa con alfa en J. Lo separa mediante esta función continua G. ¿Qué se concluye? Pues se concluye que el producto de los X alfa con alfa en J es un espacio funcionalmente Hausdorff y se acaba la prueba. ¿Ok? Bajo tantito, nos quedan 5 minutos, a ver, vamos a ver si alcanza el tiempo. Propiedad 5, ya lleva mucho tiempo que no probamos algo sobre la suma topológica, entonces sentí que era buen momento para volver a hacer un ejercicio con la suma topológica. En general, los de la suma topológica suelen ser muy simples, por eso es que yo no los suelo hacer. ¿Ah? Son muy sencillos, lo que pasa es que se hacen por casos, y eso hace que la prueba se vuelva larga, pero creo que este es bastante accesible, ¿va? En el sentido de la talachita, ¿no? De escribir, ¿va? Y bueno, ¿qué es lo que dice? Sea X alfa, tau alfa con alfa en J, una familia de espacios topológicos ajenos 2 a 2. Lo que dice la propiedad 5 es que la suma de los X alfa con alfa en J es funcionalmente Hausdorff, sí, solo sí, para cada alfa en J, X alfa, tau alfa es funcionalmente Hausdorff. O sea, la suma es funcionalmente Hausdorff
sí, solo sí, cada sumando es funcionalmente Hausdorff, ¿ok? Bueno, bajo, y yo creo que mejor esta prueba la hacemos la siguiente clase. Hay una implicación, igual que en el producto, que es muy simple. Si la suma topológica es funcionalmente Hausdorff, pues sabemos que ser funcionalmente Hausdorff es invariante topológico, es propiedad hereditaria, y sabemos que cada sumando se encaja en el producto. Aquí tengo, se encaja vía la función inclusión, ¿ok? Este es un encaje, lo encajamos y sabemos que este encaje, bueno, al ser un encaje, x beta, tau beta, debe ser homeomorfo a x beta con la topología de subespacio de la suma. Aquí me equivoqué, aquí debe poner suma, ¿no? Más bien. Ahí está. Ahí está. Se encaja en la suma, ¿ok? Entonces aquí se ocupa el hecho de que tenemos un invariante topológico, una propiedad hereditaria, y de estas observaciones, pues se sigue que cada sumando debe ser funcionalmente Hausdorff. Y en el otro inciso, bueno, y en el regreso, pues lo que hay que hacer es construir unas funcioncitas. Y aquí la clave está en recordar que un conjunto es abierto en la suma topológica si para cada sumando, la intersección de ese abierto con dicho sumando es abierto en ese sumando. O sea, para cada alfa en J, vamos a leerlo bien, para cada alfa en J, U intersección X alfa es abierto en X alfa y A subconjunto de la suma topológica es cerrado, sí, solo sí, para cada alfa en J, A intersección X alfa es cerrado en X alfa. Esta es la clave para probar que las funciones que propongo aquí abajo son realmente funciones que separan a los puntos con los que estemos trabajando. ¿Ok? XY en la suma topológica, ¿no? Pero bueno, esta prueba yo creo que la hacemos la siguiente clase. No es muy larga, no es muy pesada en realidad, pero ya nos quedan solo 3 minutos. Vemos esto, vemos ejemplos de espacios funcionalmente Hausdorff y damos un ejemplo de un espacio regular, el cual no es funcionalmente Hausdorff. Empiezo a creer que no me va a alcanzar el tiempo la siguiente sesión de ver ese ejemplo, porque no es trivial. El ejemplo que nos vamos a construir no es trivial, no es tan fácil de construir, que requiere tiempo, pero bueno, ahí vamos viendo cómo nos organizamos, ¿va? Lo que sí es un hecho es que la siguiente sesión vemos ejemplos, vemos esta propiedad y ya, ¿va? Bueno, cualquier duda que tengan me pueden decir. Por cierto, hoy subo la tarea. Ya me mandó Tamariz los ejercicios que él propone. Yo voy a seleccionar algunos ejercicios sobre axiomas de separación, los que yo vi. Todos salen del libro del profesor. Todos los problemas que voy a poner salen del libro del profesor. Y yo creo que como a las 6, las 7 ya está la tarea en el Classroom, ¿va? En total van a ser 9 problemas, o a lo mucho 10. Tamariz me mandó 5. No sé yo si dejar 4 o 5, pero bueno, así le hacemos, ¿va? Y cualquier duda que tengan en la tarea, pues me pueden decir, me pueden mandar un correo, o aquí, o en la clase, o en el Classroom, como quieran, ¿va? Bueno, pues nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye.